Le pongo, ay, que es el congregacional, ¿sale? Entonces es muy importante que puedas prestar atención al día de hoy porque lo primero que tenemos que entender es que el cristianismo no es autónomo, no existe un cristiano autónomo. Si tú te denominas o te dices cristianos, bíblicamente tienes la responsabilidad y el compromiso de unirte a una congregación. No se puede ser cristiano autónomo. Por eso la escritura dice que todos somos parte de un cuerpo, que Cristo tiene un cuerpo. Mm, Y esto es bien importante entenderlo, porque lo que vamos a ver hoy es precisamente el tema de la familia espiritual. Entonces, es muy importante que puedas ubicar que el cristianismo no es algo autónomo. El ser cristiano forzosamente implica que tienes que unirte a una congregación. ¿Y por qué forzosamente tengo que estar unido a una agrupación, a una iglesia? Porque una parte del propósito que Dios tiene para nuestras vidas se cumple a través de esa congregación. Es decir, haz de cuenta que del 100% del propósito que Dios tiene para tu vida, hay un pequeño porcentaje, un 5, un 10, un 20, un 30, no sé, pero sí hay un porcentaje asignado de ese 100% al aspecto congregacional. Por lo tanto, mi relación con Dios no va a hacer que se cumpla el 100%. Necesito tener una relación con su cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. De otra manera, no se va a cumplir al 100% ni los propósitos de Dios en mi vida. Hay una parte que Dios va a llevar a cabo a través de la congregación. Entonces, el tema de hoy está enfocado a nuestra vida congregacional. ¿Sale? Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿qué tiene que ver este aspecto congregacional? Y por eso la clase de hoy se llama La nueva familia. Y aquí hay algo muy interesante. Todos somos de origen latino, entonces más o menos tenemos una costumbres y conceptos morales, familiares, éticos, sociales parecidos. Pero es una realidad que si yo me quiero comportar dentro de tu familia, como me comporto con la mía, van a haber choques, van a haber roces. Y lo mismo es de tu parte. Si tú vienes con tus tradiciones o costumbres de tu familia y pretendes de esa manera comportarte dentro de la mía, pues también vas a causar conflicto y probablemente te van a rechazar en mucho o en poco, pero habrá conflictos y habrá rechazos. Y es lo mismo que sucede en la iglesia. La clase de hoy se trata de que necesitamos entender que al momento de hacernos cristianos, ahora formamos parte de una nueva familia y que va a implicar reaprender o modificar muchos patrones de conducta, dejar otros que han funcionado en nuestras familias o en la familia humana y adaptar patrones y conductas que funcionan en la convivencia congregacional. Si no nos ubicamos que que en la iglesia ya no puedo ser como soy con mi familia, hermano, voy a volverme una persona conflictiva, voy a causar conflictos, voy a causar diferencias, puedo causar problemas. Y no es porque los demás sean malos, no es culpa de los demás. Primero tengo que cuestionarme cómo es mi manera de ser dentro de la congregación. ¿Cómo pretendo ser en la congregación? ¿Cuáles van a ser mis valores, mis patrones, mis fundamentos con los cuales yo me relaciono en este nuevo contexto que se llama iglesia? Y lo segundo que tienes que aprender es, no te puedes comportar en la iglesia como te comportas con tu familia. Aquí es otra cosa, aquí es otro contexto, aquí son otros parámetros.
No quiere decir que en tu familia te hayan enseñado cosas malas, no, simplemente es distinto, es diferente. Y esto es bien importante, hermano, porque a veces somos nosotros que no entendemos que por venir a repetir a la iglesia patrones que me han enseñado mi papá y mi mamá o que me enseñan en mi familia, no comprendo a veces que eso es lo que causa conflicto. Que por no querer cambiar, adaptarme a un nuevo contexto, soy yo quien causa los conflictos y puedo culpar a los demás, pensando que no son espirituales, pensando que no son tolerantes, pensando que están mal, pensando que están pecando, cuando el problema soy yo y mi renuencia a cambiar, a entender que aquí es otro contexto, otros parámetros, otros valores. Cristi, ¿quieres comentar algo? Ah, ¿ya me oyen? Sí, Sí, no, aquí. Em, la verdad, hermanos, esta clase es muy bonita. Ustedes vieron, ¿no? En la parte final de sus estudios, bueno, después del bautismo, hay una sección, lo vamos a ver en el siguiente módulo, pero es como, es el estilo de vida, ¿no? De un cristiano. Entonces, uno, primero, no solamente es como, o sea, mi estilo de vida, ¿no? Sino más bien, o sea, entender cuál es la importancia de cada uno de nosotros, de ustedes, en el cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, quizás Eliane es la pestaña, Dina es el codo, Sarita es la rodilla, ¿no? Carmen es el ombligo, o sea, Frank, ¿no? Un brazo, Cristina una pierna. O sea, ese entender cada uno de nosotros, o sea, formamos el cuerpo de Cristo, ¿no? Y obviamente, ¿no? Como bien decía Frank en la introducción de la clase, o sea, es entender que no podemos ir pensando que podemos ser cristianos apartados, ¿no? Solitarios, a nuestra forma, a nuestro estilo, ¿no? Pues así yo soy y ya, ¿no? O sea, no voy a cambiar y me cuesta, o sea, necesitamos entender que somos especiales, ¿no? No solamente para Dios, o sea, ya nos escogió, ¿no? Esa es una verdad, es un hecho que nos escogió, nos dio cualidades, características específicas para un propósito específico también, pero nos hizo especiales y formamos parte de este cuerpo, ¿no? Entonces, a veces, hermanos, o sea, va más allá, es más profundo, ¿no? Pedimos oraciones, es una bendición tener a la familia, la iglesia, ¿no? O sea, pues oren, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces es pues nuestra familia, ¿no? O sea, hay hermanos que es su única familia, o sea, que viven solos y pues han encontrado, ¿no? Una verdadera familia en la iglesia. Entonces, pero hay, como bien decía Frank, pues todo un estilo, ¿no? De vida. Y bueno, también ese estilo de vida no es porque yo diga o Frank lo diga, ¿no? Sino lo vamos a ver bíblicamente, ¿no? Y eso es lo fascinante. O sea, que no hay como, pues sí, o sea, hay cosas que a lo mejor y las vemos muy humanizadas, ¿no? Muy, pero hay cosas bíblicas que sí necesitamos aprender para tener esta convivencia, ¿no? Relacional unos con otros dentro de la iglesia. Entonces, y obviamente, pues eso se tiene, pues en la iglesia soy una y en el trabajo soy otra, ¿no? No, Dios nos lleva a ser personas íntegras, únicas, ¿no? En todos lados, en mi casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, con los hermanos, ¿no? Entonces, pues todas las clases son bonitas, ¿no? Pero yo creo que, pues de hecho, pues esta, digo, no se queda atrás y también es importante que la podamos entender, ¿no? O sea, por qué estamos aquí? Y aparte, no solamente eso, o sea, lo que implica, ¿no? Ser parte de una familia espiritual, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué parte del cuerpo eres en esta familia espiritual? muchas gracias, Cristi. Alguien que por favor pueda buscar primera Timoteo 3, 14, 15. Y hay algo muy importante que comentaba Cristi, y es esta parte de
que todos somos parte de un cuerpo y cada uno tiene es una parte. El punto más importante es entender qué parte soy. Y ese es un trabajo individual y personal. Yo no puedo decirte, oye, Leane, tú eres la nariz. Oye, Sara, tú eres el ojo derecho. ¿Sale? No, yo no puedo, ni un pastor, ni un líder, ni nadie. Tú tienes que encontrarlo, tú tienes que buscarlo, es tu responsabilidad. Y déjame decirte una cosa, eso es algo que tú y yo tenemos que orar y pedirle a Dios que nos muestre qué parte del cuerpo soy, porque ahí está tu propósito, tu función y tu sentido de pertenencia, ¿sale? Muchas veces, ¿por qué me cuesta unirme a la iglesia? ¿Por qué me cuesta unirme a la congregación? ¿Por qué me cuesta aceptar a personas que tienen muchos defectos, que son muy diferentes a mí y que no me agradan a veces? Ah, pues por esto, porque no he comprendido que soy el codo y entonces mi función es la de codo. Ojo, también tengo que entender mi función. Si soy codo, no puedo pretender ser un párpado. Entonces, tengo que ubicarme qué parte soy y cuál es mi función. Y hermano, vuelvo al punto. Esa es una responsabilidad personal. Si a ti no te interesa buscarla, si tú no te comprometes a buscarla, si tú no decides buscarla, hermano, vas a tener muchos problemas. Y lo más importante, no, no vas a llevar tu vida de acuerdo al propósito por el cual te hizo un codo. Esta parte es vital, lo que dice Cristi. Fue Dios quien te escogió como codo. No fue tu líder, no fue la vida, no fue mi papá ni fue mi mamá el que me hizo ser el codo de la iglesia o ser el pie derecho. No, 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 no. Es Dios quien establece esa función y tengo que aceptarla con gozo, con alegría, porque es real. A lo mejor se ve más bonito ser el ojo que el codo, pero aquí yo tengo que entender, y si me hizo el codo, tengo que aprender a aceptarlo. Y tengo que entender que es gracias a él que soy el codo. Y solo él sabe por qué me hizo codo y no me hizo el pulgar derecho. Entonces, hermano, es muy importante esta parte que dice Cristi. Y aquí la pregunta es, ¿cuántos de aquí han orado por entender su papel congregacional? ¿Para tú lo has hecho? ¿Tú lo has hecho, Sara? No, Frank. Ok, muy bien. Eleani, No, tampoco. ok, muy bien. Dina y Carlos. No, no los escuchamos. ¿Quién más anda por ahí? Brenda. Sí, yo he ¿Podría repetir orado la pregunta? ay, Ah, ok, ya que apareció Carlos. ya aparecieron. Si ustedes han orado por entender qué partes son del cuerpo y cuál es su función. No. Ok, ok. Gracias, Yo a Brenda. medias. Yo Ok, creo que a medias podemos ir sabiendo cuál es nuestra función, ¿no? O ok, sea, siguiendo, eh, pues yo creo que tenemos todos en común el imitar y ser más como Jesús. ujú, Y esa ujú, es nuestra función, que cada quien ok, tiene sus cualidades individuales, pues, o sus dones, pues es diferente. así Algunos, es. pues, tienen talento para cantar, para orar, Sí. para escuchar, y cada quien tiene, pues, ciertos dones que yo creo que es muy importante estar trabajando unidos, todos unidos para el crecimiento de la iglesia. Y esa es la principal razón por la cual es importante que cada quien tenga bien claro, todos tenemos ese reto y esa responsabilidad de entender
qué parte del cuerpo soy, porque esa es mi función. Y lo más importante de esto, hermano, es que entendamos que es Dios quien me la asignó, no es mi líder, no es mi pastor, no es mi familia, mi padre, mi madre, no, no, es Dios quien me la asignó. Por lo tanto, imagínate el compromiso y la responsabilidad que tenemos tú y yo de entender y de buscar cuál es mi papel, porque si no lo hago, para empezar, estoy desobedeciendo a Dios. Y para continuar, quién sabe cuánta locura voy a andar haciendo en la iglesia. Y lo que no entendemos a veces es precisamente eso. Por no entender quién eres y tu función, causamos conflictos y problemas y nos metemos en cosas que no deberíamos de estar. En cambio, si yo me enfoco en servir a Dios y en entender cuál es mi papel, Dios me va a utilizar para ser alguien que ayude a la congregación. Y aquí hay algo muy importante, hermanos. Todos tenemos la responsabilidad de edificarnos. Pablo decía, edifíquense en amor. Entonces, todos aquí tenemos una responsabilidad de enseñarnos unos a otros. Y mucho de esa enseñanza va a venir, quizá no que pases al frente y prediques, no, quizá de compartir tu vida, o quizá de un consejo bíblico, o de una plática a veces hasta informal. Pero esa es una parte que todos, o quizá va a ser a través de tu don. Si tu don es ser contador, a lo mejor le llevas la contabilidad a un hermano que tiene un despapalle en sus cuentas y tú se la pones en orden. O si a lo mejor el hermano tiene malas mañas fiscales, pues tú como cristiano contador le enseñas, lo corriges y le enseñas. Y hay muchos modos de ayudarnos, de edificarnos, de construirnos. Pero el punto es que necesitamos todos tener esta conciencia que estar en la iglesia no es estar porque todos creemos en lo mismo y vamos a un lugar y estamos ahí por existir, no, sino porque en realidad tienes, tenemos todos un compromiso y una función en la congregación y una responsabilidad de llevarla a cabo. Y no llevarla a cabo, estamos faltando, no solo ofendiendo y faltándole al hermano o a los hermanos, sino también un problema con Dios, porque no estoy entendiendo qué es lo que Dios quiere que haga. Yo a veces he platicado con muchos hermanos que se cambian de una congregación a otra. Y cuando tú platicas con ellos, te dicen una serie de defectos que hay en nuestra congregación. Y sí, sí es cierto, nuestra congregación tiene muchos defectos, pero todas la tienen. Lo que no entienden estos hermanos muchas veces es que el que Dios te permita ver los defectos de tu congregación para que tú seas parte de la obra de construcción de tu congregación. Por eso Pablo dice, no todo conviene, conviene lo que edifica. Entonces, todos tenemos un papel de edificación de unos con otros. A lo mejor habrá quien predique, a lo mejor en las alabanzas, a lo mejor dirigiendo algún programa como lo que está ahorita haciendo Lore y Alex, dándonos esta nueva técnica de discipulado. A lo mejor esa es una parte, pero hay otra que es uno a uno y que esa es una parte que todos tenemos que hacer. Entonces, es muy importante la clase de hoy, hermano, que lo enfoques en el aspecto congregacional, mi papel, y que podamos salir con la responsabilidad de decir y entender qué es lo que yo le digo a esos hermanos cuando se cambian o se van de la iglesia, es que no podemos olvidar que fue Dios quien te trajo a esta congregación. ¿Por qué no estás en una iglesia bautista o una iglesia protestante o presbiteriana? No lo sé, eso solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sé es que si Dios te trajo a esta congregación, incluso a veces cuando se cambian de región, algunos motivos sí son comprensibles, ¿no? Oye, mira, trabajo como por ejemplo en nuestro sector está Gil. Gil vive en Ecatepec, venir hasta acá imagínate. Entonces, a mi percepción personal, quizás es más funcional su vida congregacional en la región de Ecatepec, pero él ha decidido estar aquí. Pero lo que hoy es que hay hermanos así, que bien pueden decir, es comprensible decir, oye, estoy en Naucalpan, pues mejor me quedo en la región de Naucalpan. Pero a veces hay otros motivos que no son tan así. Y ahí es donde hay que pensar, Dios te trajo a esta región, Dios te trajo a esta congregación y Él no se equivoca.
Ni Dios anda probando o viendo a ver qué sale, o haciendo las cosas ahí se va, o haciendo las cosas, pues vamos a probar y a ver cómo sale. Pero hay que echarle ganas, ¿eh? Hay que poner el corazón. No, 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 Dios no es así. Dios lo que hace, ya está, Él tiene un propósito, un sentido de todo lo que hace. Entonces, es muy importante que también tomemos la convicción de, estamos en esta región, estamos en esta congregación, porque Dios me trajo, porque Dios quiere que esté aquí. Y es bien importante que todos le preguntemos, Dios, tú me trajiste aquí, ¿qué debo de hacer en esta congregación? ¿Qué quieres que haga en esta congregación? ¿Sale? Entonces, 1 Timoteo 3, 14, 15, si alguien la puede leer, por favor. Sí, si gusta la leo. Por favor. Dice, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Ok, fíjense lo que le está diciendo, que sepan cómo comportarse. O sea, Pablo le está diciendo, no creas que porque tienes 60 años y traes una experiencia de vida matrimonial, laboral, económica, empresarial, familiar, ya hasta tienes nietos, bisnietos, entonces ya te la sabes de todas, todas, y aquí en la iglesia pues ya vas a saber cómo hacerlo. No, 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 no es así, hermanos. Pablo está diciendo, ustedes llegan a la iglesia a aprender a comportarse. Y claro, tiene todo sentido, porque nuestros principios ahora deben ser espirituales, llevar nuestras relaciones humanas con principios espirituales. Y créeme, eso nadie nos lo ha enseñado, porque para que alguien nos enseñan cachitos, pero nadie nos lo ha enseñado bien, porque para hacerlo bien hay que estudiar las escrituras. Y eso no lo hace cualquiera. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es la iglesia. La iglesia es la familia de Dios. ¿Sale? Así es, familia de Dios. Y Pablo le estaba diciendo que ellos tenían la tarea y la responsabilidad de aprender. O sea, no creas que porque tienes el Espíritu, ya sabes cómo, ya sabes tú, ya por default sabemos todo. No. El Espíritu, al contrario, lo que va a servir el Espíritu es para ayudarnos a entender los principios espirituales con los cuales debo llevar mis relaciones en la congregación. Pero el tener el Espíritu no por default, ya sé, ya puedo decir, ya sé comportarme, ya sé cómo tratar a Dina, ya sé cómo tratar a Sara. No, eso no es cierto. Tengo que aprender a cómo tratarlas de manera espiritual. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Fíjense, cuando se formó el cristianismo fue la manera en que la que se empezó a crear y a formar el concepto de iglesia. Anteriormente ellos tenían lugares donde acudían a hacer el culto a Dios, que eran las sinagogas, pero no tenían un conocimiento o una conciencia o concepto de cuerpo, de unión, de función. Entonces, para ellos esto era nuevo. Ojo, ojo, muchos de los cristianos que se convirtieron venían del judaísmo. O sea, ellos ya sabían quién era Dios, ya sabían quién era Moisés, ya sabían quién era Abraham, ya sabían lo que enseñaban, ya sabían cómo habían actuado, pero no tenían claro el concepto congregacional. Entonces, los apóstoles, las autoridades de ese tiempo, pues tuvieron que empezar a construir y enseñar ese concepto. Y lo mismo es con nosotros. Muchos venimos de un trasfondo católico, protestante, el que sea, Krishna, maometano, lo que sea, pero sobre todo si venimos de un contexto católico, pues sí traemos cierta idea. Pero la realidad es que por no estudiar las escrituras, no practicamos de una manera más pura o más bíblica nuestra vida congregacional. Entonces ellos también tenían ese reto, como tú y como yo, aprender, no llegaron sabiendo. Y déjame decirte una cosa, ellos como judíos, los cristianos que venían del judaísmo, tenían, te garantizo, que tenían más concepto y más claridad de quién era Dios que nosotros. Pero aún así no tenían la idea de lo que era una iglesia y la confraternidad congregacional. Entonces, es muy importante que comprendas que llegar a la iglesia va a implicar para ti un proceso, un cambio de conducta específico que tienes que investigar en las escrituras, que tienes que aprender cómo resolver los conflictos, cómo hablar a los hermanos,
cómo expresar tu amor, cómo expresar tus emociones en la congregación, qué compromisos y responsabilidades adquirimos tú y yo con la congregación. O a lo mejor a veces pensamos que, no, pues con que yo no peque, no robe, no mate, no viole, dé mi ofrenda y comparta y venga a las reuniones, ya la libré. No, aguas con eso, porque tenemos un compromiso congregacional. Y este es todo un tema, hermano, porque si tú investigas, si te pones a leer libros sobre la convivencia congregacional, te vas a dar cuenta que va ligado con el Padre Nuestro. Por eso el Padre Nuestro, la primera petición, yo te decía, es por los demás. Cuando decía, venga tu reino, es por la congregación. Y eso demuestra que un compromiso de tu oración y la mía es orar por la congregación. No solo por mi papá, mi mamá, mis hijos, mi trabajo, mi puesto, no. Junto con eso, tengo un compromiso hasta en mi oración, que es congregacional. Por eso es que a veces la escritura dice, no sabemos orar. Porque si yo no incluyo en mi oración mi compromiso congregacional, así ore 10,000 horas. Si no incluyo mi compromiso congregacional, la escritura dice que por eso no sabemos orar y que pedimos mal. Cristi, ¿quieres comentar algo? Uy. Sí, y a veces, hermanos, o sea, no, pues no estamos conscientes, ¿no? Estamos en ese aprendizaje, en este entrenamiento, ¿no? De descubrir en las escrituras, o sea, y por eso les digo, es bien bonito, es bien curioso, porque a veces, pues así soy, ¿no? Y ya, o sea, así hablo y ya, ¿no? O sea, ¿cómo, no? Hasta la manera de hablar pues se distingue, ¿no? O sea, pues en esa parte de somos cristianos o no. Entonces, pues lo vamos a ir descubriendo, ¿no? A través de las escrituras. Y bueno, la verdad es que cuando nos bautizamos, ¿no? Ustedes se acordarán, y bueno, en las restauraciones y en los bautismos es como dar esta, pues ese testimonio de fe, ¿no? Y esa vieja naturaleza quedó, ¿no? O sea, quedó ahí sepultada, ¿no? En las aguas de nuestro bautismo. Pero ahora es justo aprender cómo, o sea, esa vieja naturaleza ya quedó ahí ya, pero cómo, o sea, cómo tener una nueva naturaleza, ¿no? Y es muy apasionado, o sea, es muy apasionado como mujeres, como hombres, nuestro rol, o sea, quitar todas esas ideas, ¿no? Humanas, mundanas. Entonces, que solamente de verdad yo creo que pues es esa dirección, ¿no? De Dios a través de las escrituras. Entonces, su vieja naturaleza, hermanos, ya se quedó ahí sepultada, ¿no? Se quedó en las aguas del bautismo, ¿no? En nuestra confesión, en nuestra testimonio, ¿no? De fe, pero pues y es ahora como, ¿y ahora cómo vivo, ¿no? O sea, ¿qué nueva identidad tengo, ¿no? O sea, qué nueva pues persona, criatura soy, entonces es irlo generando, es irlo creando y bueno, estoy segura y estoy convencida y lo he vivido que pues soy como esta Brenda, Sara, no Eliane, o sea, no van a ser las mismas dentro de un año. Y si eres la misma, el mismo dentro de un año, pues preocúpate, ¿no? Porque entonces, pues no estás dejando que el Espíritu Santo actúe y no estamos sometiendo áreas de nuestra vida, pues justo a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, no vamos a ser las mismas, los mismos, eso es apasionante también, cómo Dios nos transforma y bueno, ¿no? Si no está pasando nada, pues también ocúpate y preocúpate, ¿no? Quizás de que no estás dejando que Dios te dé esa nueva identidad y esa nueva naturaleza. Gracias, Cristi. Les voy a leer lo que dice Colosenses 3, del 8 al 11. Dice, pero ahora abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. En esta nueva naturaleza no hay judío ni no judío,
incircunciso o circunciso, extranjero, inculto, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Lo primero que tenemos que entender, hermano, es la iglesia es un plan de Dios, no es una invención humana, es Cristo quien vino a crear y a formar la iglesia a través de su amor y a través de la unión con el Padre. Y esto es bien importante porque menciona la escritura aquí que todos tenemos que renovar nuestra vieja naturaleza y dice que trae vicios. Ojo, trae vicios. Está hablando de modos y maneras que todos traemos a la iglesia y que a veces los que, como me los enseñaron en mi casa, pretendo seguirlos haciendo igual, porque en mi casa y en mi familia han funcionado. Y lo que Pablo te está diciendo es, no, eso pertenece a tu vieja naturaleza, eso eres tú. Ahora tu nueva naturaleza, y he aquí el punto, dice que la nueva naturaleza se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Ese es el por qué tenemos que estudiar las escrituras porque no puedo, no necesito más bien cambiar mi vieja naturaleza a la luz de las escrituras, no a la luz de lo que yo diga o diga Cristina o diga un pastor, un líder, no, sino a la luz de las escrituras. De otra forma, si tú no confrontas tu manera de pensar, tu educación, tu cultura, si no la confrontas, tus costumbres, tus tradiciones, tu educación familiar, si no la confrontas con las escrituras, así te lo haya enseñado la persona que más te ama en esta vida, tu abuelita, tu mamá, tu papá, tu tío, un padre, un tutor o quien sea, todos necesitamos confrontarlo, porque si no lo hacemos, vamos a seguir trayendo vicios a un contexto donde esa enseñanza que en un contexto humano fue buena, te dio buenos resultados, en el contexto espiritual puede ser no bíblica. No estoy diciendo que sea pecado, estoy diciendo que puede ser no bíblica. Y al ser no bíblica va a causar un conflicto. En otras palabras, vas a causar un conflicto. Y ese conflicto se va a traducir en que pueda yo o tú hacer enojar a un hermano, hacer que tenga malos pensamientos, hacer que me critique. Es cierto, hay una parte que es su responsabilidad. Eso también es real. Pero ¿cuánto de eso es provocado por mi renuencia a cambiar mi manera de ser, a confrontar mi manera de ser? ¿Cuánto estoy aferrado a mis ideas, a mis pensamientos, a lo que me enseñó mi papá, mi mamá, mi abuelita, que me quería mucho? Me aferro a eso y me da miedo llevarlo a las escrituras y confrontarlo. ¿Esto que me enseñaron realmente es bíblico? Porque si no es bíblico, hermano, tenemos que dejarlo. Y no porque sea pecado, sino por lo que Pablo dice. Todo es lícito, pero no te va a convenir, no te va a edificar en Cristo, no te va a convenir en Cristo. Pero no estoy matando a nadie, no le estoy haciendo mal a nadie. Tienes razón, por eso Pablo dice, te es lícito, pero no te conviene, no edifica. Y esa es una parte bien importante, hermanos, porque a veces muchos de nuestros conflictos entre nosotros mismos tiene que ver con eso, pues seguimos arrastrando vicios y costumbres de nuestra manera humana, de lo que nos ha funcionado por 30, 40, 50 o 1000 años en el mundo, en los trabajos, en las relaciones, en los noviazgos en el mundo, en los matrimonios en los mundos, en cómo educamos a los hijos, en mil cosas, y no comprendemos, aquí ya no aplica, ya caducó. No es que lo hayas hecho mal, no es que hayamos pecado, no es que mis padres pecaron al enseñarme eso, no, 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 no. Lo que dice la escritura es, eso ya no aplica en el contexto de las escrituras. Y a veces, hermano, atreverse a hacer eso nos da miedo, y más como latinos, porque pensamos que es una falta de respeto a mi tradición familiar, a mi padre, a mi madre o a mi familia. Pero la realidad es que no, por eso Pablo dice, y Pablo hace muchas críticas a nuestra vida pasada. Para empezar, fíjate, aquí dice que en nuestra vieja naturaleza trae vicios. Y no se refiere a alcohol y drogas, obviamente.
se refiere a nuestra manera de resolver conflictos, se refiere a nuestra manera de expresar amor, se refiere a nuestra manera de expresar la verdad unos con otros, se refiere a nuestra manera de confrontar nuestros conflictos. Estamos viciados de muchos modos y maneras. Y lo que por eso la Escritura dice, somete todo pensamiento a Cristo, porque no todo lo que viene a mi cabeza, no todo lo que pienso en mi cabeza se adapta a principios bíblicos. A lo mejor no es pecado, a lo mejor no está mal. El punto es, tengo que verificar si todo lo que viene a mi cabeza, si todo lo que hay en mi manera de ser, se adapta a principios bíblicos. De no adaptarse, necesito cambiar. Sí, porque también, hermanos, si yo quiero vivir en la iglesia bajo mis tradiciones y costumbres familiares o bajo como he vivido 30, 40 o 50 años, mi relación con los hermanos no solo puede ser conflictiva, sino que también va a tener solamente un impacto humano. Va a ser una relación, pues sí, a lo mejor cordial, formal, buena, a lo mejor, pero simplemente humana. Y lo que Pablo dice es, y es lo que venimos al taller, es a que se lleven bien claro este concepto. Tienes que buscar de ahora en adelante lo que te edifica, lo que te es, lo que te edifica y lo que te lleva a Cristo. No todo, por muy bueno que parezca, o sea, te lleva a Cristo o te edifica en Cristo. Tienen que ser basados en las Escrituras. Cristi, ¿quieres comentar algo? Y, y la iglesia, hermanos, esta familia es el medio más idóneo, ¿no? Para aprender esta parte. A lo mejor ¿no? No es lo mismo, o sea, pues a lo mejor y nuestra amiga, ¿no? De cada mes que teníamos, pues sí, ¿no? Nuestra amiga de antaño, desde la primaria, me voy a tomar un café con ella, ¿no? Y no está mal, ¿no? Pero sí creo que, pues cuando buscamos, ¿no? Aprender de Cristo, ¿no? De su imagen, pues necesitamos ir y hacer estas relaciones congregacionales, ¿no? En la iglesia, ¿no? Buscar a hombres, buscar a mujeres, ¿no? Que veamos que nos pueden ayudar a crecer en nuestra fe, a pedir consejos, ¿no? Basados en la Biblia, ¿no? Y tú te vas a ir dando cuenta, ¿no? Uno, somos diferentes, tenemos algunos muchos años en la fe, otros no, pero a lo mejor y vemos, ¿no? Esto veo o no este potencial en este matrimonio, pues yo voy y pregunto, ¿no? Y pasa algo, ¿no? O sea, necesitamos tener la humildad también para ser formados en esta nueva naturaleza, ¿no? De alguien, si alguien viene y te dice, oye, hermana, yo observé que, ¿no? Pues esta situación, ¿no? Una falta de amor, de atención, ¿no? Para tu esposo, para tu hija, para tu pequeña, ¿no? ¿no? Me parece, esto, pues necesitamos como escuchar, ser humildes e ir a las escrituras también y buscar cuál es esta nueva forma que necesito aprender, ¿no? No quedarnos con estos solamente patrones humanos, ¿no? De que alguien vino y te dijo, oye, pues no sé, ¿no? Me acuerdo cuando yo llegué, ¿no? A la iglesia, alguien vino y me dijo, ¿y por qué te vistes así, no? Y yo, pues, ¿cómo? ¿No? ¿Que ya quieres conseguir novio? Y yo dije, pues si vengo de pantalón y saco, ¿no? O sea, para mí eso no era como para conseguir novio, ¿no? Entonces, esas cosas necesitamos ir a las escrituras y buscar, ¿no? Eso me edifica, eso quiere Dios, se está fijando, ¿no? O sea, si me pongo pantalón o saco, ¿no? O realmente cuáles son mis intenciones, mis motivaciones, ¿no? O sea, necesitamos ir a las escrituras y ver cuál es la expectativa de Dios, ¿no? Para nuestras vidas en esta nueva naturaleza, ¿no? Porque si no, también necesitamos tener cuidado en eso, porque si no, caemos en agradar a los demás, en actuar por los demás, ¿no? En cumplir expectativas que los demás tienen, aún en la iglesia,
y necesitamos pensar, ¿esta es la expectativa de Dios? ¿Esto es lo que Dios quiere para mí? O sea, ¿cómo debo vestirme, no? Por ejemplo, a mí me ocasionó eso, ¿cómo debo vestirme, no? Yo tuve que ir a ver, ¿no? Entonces dije, bueno, pues la motivación pues necesita ser, ¿no? Como una motivación pura y todo. Qué bueno, ¿no? Entonces me llevó a esa parte, pero eh, pues sí, cómo estar, ¿no? En esta nueva naturaleza. Y obviamente la iglesia es el medio idóneo, ¿no? Para aprenderla, ¿no? Para ser pulidos en esto, para ser humildes y también preguntar, ¿no? Entonces, como hermano, ¿tú cómo ves? Hermana, ¿tú cómo ves? ¿No? Hace rato hablamos los solteros, ¿no? Bueno, con los hermanos y de verdad, hermanas, ¿no? O sea, cuando un hombre, ¿no? De Dios te da una perspectiva, ¿no? De cómo lo ve alguna cierta situación, o sea, como mujeres, pues te abre la perspectiva, ¿no? Porque este mundo, ¿no? Terrenal, pues que si las mujeres y el empoderamiento, ¿no? Y del feminismo, ¿no? Y dices, bueno, ¿es feminismo o feminista o qué, ¿no? O necesito ser femenina, ¿no? Eso es lo que realmente Dios quiere enseñarme. Entonces, este es el medio idóneo para aprender y ser pulidas y ir formando ese carácter, esta nueva naturaleza en Cristo. Gracias, Cristi. Y hermanos, aquí hay algo súper importante. Yo siempre comento en este taller que tenemos que entender que cuando nos bautizamos nos volvimos cristianos, no moneditas de oro. Y esto es bien importante porque es una realidad. A lo mejor tú no le vas a caer bien a todos y no todos te van a caer bien a ti. O no te vas a llevar bien con todos y quizá no todos se van a llevar bien contigo. Pero aquí hay un punto clave, cómo manejar esas situaciones, porque al final seguimos siendo seres humanos. Y la escritura dice en el versículo 11 que en esta nueva naturaleza Cristo es todo y está en todos. Esto quiere decir, hermano, que al final, como dice ahí, cada miembro es una historia del poder de Dios. Todos tenemos el Espíritu, todos somos parte del cuerpo, todos somos parte de Cristo. Y eso debe de crear en todos nosotros un profundo respeto y consideración de unos por otros. A lo mejor no voy a lograr que me invites a tu cumpleaños, ni yo te voy a invitar al mío, pero es una realidad que cada vez que yo te vea, pueda tener una conversación contigo sincera, honesta y profunda y con un interés genuino por tu vida y tú por la mía. Probablemente, como te dije, eso no va a hacer que me invites a tu cumpleaños ni yo al mío, pero lo que sí es una realidad es que cada vez que nos topemos y nos veamos, vamos a ser sinceros, honestos, respetuosos y considerados. ¿Por qué? Quizá no porque compaginemos en gustos, no tengamos mucha empatía en diferentes aspectos, pero lo que sí tenemos es que todos sabemos que tú eres parte de Cristo, yo soy parte de Cristo. Y eso hace que no debo de andar haciendo chismes tuyos, no debo de andar hablando mal de ti. Si veo algo en ti, necesito ir a hablarlo contigo de frente, necesito ser prudente, necesito ser respetuoso de tu vida, tú de la mía y viceversa. Pero sí es real que si todos entendemos, para empezar, este principio tan básico que es que Cristo está en ti y Cristo está en mí, ya llevamos mucho de gane, porque eso va a generarte una relación respetuosa, cordial, sincera, honesta. Si ya después surge lo demás, pues son añadiduras si me regalas algo, si te regalo algo. Pero a veces, hermano, el mejor regalo que podemos hacer es un interés genuino y tenerte presente en mis oraciones. Y a veces no valoramos, a veces no entendemos que eso vale más que muchas otras cosas. Entonces, lo que más quiero que te lleves hasta ahorita es que podamos entender que todos somos parte de Cristo porque Cristo está en todos. Y eso debe de hacer que yo te vea de una manera diferente y tú me veas de una manera diferente. No porque yo sea el hombre más puro, más santo, sino porque Cristo está en mí y Cristo está en ti.
Luego, alguien que pueda leer Romanos 12:13, por favor. Y esto tiene que ver con la parte en la que desarrollamos o llevamos nuestros conflictos. A esto me refiero cuando yo te decía, no somos moneditas de oro. Y en algún momento yo haré algo, a lo mejor que no te va a agradar, que no te va a gustar, o que hasta te podría ofender. Y ahí es importante ubicar el contexto. ¿Qué somos? Somos hermanos, somos familia. Cristo está en ti, Cristo está en mí. Aunque hayas hecho algo malo, Cristo está en los dos. Los dos tenemos el Espíritu. Por lo tanto, una parte importante es aprender a resolver nuestros conflictos. ¿Alguien que pueda leer Romanos 12:13, por favor? Sí, yo puedo leerla. Adelante. Eh, a- Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Ok. Aquí lo que nos está haciendo eh, referencia es a esta parte que te decía, ayuden a los hermanos. Y habla, en este caso habla de una cuestión de hospitalidad, pero es bien importante que entendamos que todos traemos necesidades. Todos hemos llegado a la iglesia rotos y es Dios que a través de la relación con Él nos empieza a reconstruir de muchos modos y maneras. Pero el cristianismo no es magia. No quiere decir que ahorita me bautizo y ya mañana ya estoy totalmente reconstruido. No. Apenas con mi bautismo empieza un proceso de construcción. Y muchas veces ese proceso se enlentece porque yo prefiero aferrarme a mi enseñanza antigua y familiar y a no quererla cambiar por patrones bíblicos o espirituales. Entonces, esto es bien importante porque muchas veces lo que te decía va a generar esa renuencia o a veces nuestras diferencias humanas van a causar conflicto y va a implicar que tenemos que aprender a enfrentarnos unos con otros, a tratarlas unos con otros. Y aquí es importante el cómo lo hagan. Necesitamos hacer nuestras las necesidades de la iglesia. Es decir, entender que aunque tú hayas cometido un error, también es mi necesidad, soy parte de la solución. Y a veces la solución no es solo señalarte y decirte por qué o en qué estás mal y mostrarte la escritura que dice que has cometido un pecado contra mí. Sí, esa es una parte, pero también hay que hacerlo de manera constructiva. Y esto va a implicar también el que hacerlo de esa forma, más que condenatoria, el que sea constructivo, va a estar relacionada o apegada a esa sensibilidad de entender, primero que tú tienes a Cristo y que no porque pecaste o caíste o me ofendiste, eres menos que yo, sino que somos iguales y necesito aprender el reto más importante para mí, el ofendido o el agraviado, pues aprender que necesito tratarte como Cristo trató a las personas. Y eso lo hace complejo, hermano, porque eso requiere oración, dominio propio y quitarnos toda una serie, no permitir toda una serie de ideas en mi cabeza que me van a dar la razón para decirte mil cosas, para reclamarte mil cosas, porque me ofendiste. Entonces, es muy importante entender de qué manera, que tengo que aprender primero a resolver los conflictos. Y eso hay que investigarlo, hay que estudiarlo en las escrituras. No creas que ya lo sabes. Y a veces no es tan fácil porque para resolver los conflictos de manera espiritual se requiere de dominio propio. Y eso es algo que muchos carecemos. Cristi, ¿quieres comentar algo? Fíjense que, hermanos, yo me he enfrentado a situaciones, y lo comparto con ustedes, por ejemplo, o sea, no está mal que se los diga, situaciones, por ejemplo, de violencia en matrimonio, ¿no? Dentro de la iglesia. Por mi cuestión laboral, ¿no? He estado en situaciones, bueno, en programas, proyectos, conozco, ¿no? A qué instancias acudir, pues para, ¿no? Atender la parte de la violencia hacia las mujeres. Y créanme que uno se pone, ¿no? A ver qué hago, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿No? Alguien viene y me dice, mira, estoy pasando esta situación,
o yo veo esto, ¿no? Y créanme, hermanos, ¿no? O sea, cuando somos discípulos, cuando somos cristianos, seguidores de Jesús, ¿no? Aprendices de Él, o sea, necesitamos aprender a discernir cómo tratar estos temas, ¿no? ¿Voy a este instituto o voy a la Biblia? ¿No? Pues, ¿qué dice Dios sobre este tema, no? ¿Cómo lo debemos arreglar? Y ustedes se van a enfrentar a este tipo de cosas, ¿eh? A lo mejor en nuestra propia vida, ¿no? O sea, ¿cómo trato este tema, ¿no? ¿Qué digo cuando alguien viene y me dice, pues, acabo de consumir cocaína, ¿no? Cuando un hermano, y pasa en la iglesia, o sea, tampoco es para que nos espantemos, pero sí creo, ¿no? Que necesitamos ir a las escrituras, escudriñar y cómo lo trataría Dios, ¿no? O sea, ¿qué haría Jesús? Yo creo que esa es la pregunta, o sea, ¿cómo lo trataría Dios? ¿Cómo lo trataría Jesús? ¿No? Este, mm, yo algunas veces, ¿no? Comparto como un día me encontré en una situación que dije, bueno, ¿traigo a mi abogado o qué hago? ¿No? En la propia iglesia, ¿no? Y de verdad dije, esto es una cuestión de abogado, ¿no? Pero cuando vamos a las escrituras y vemos cómo Jesús solucionaba, arreglaba, ¿no? Buscaba, este, pues de veras, tenemos dirección y tenemos, pues se nos abre, ¿no? O sea, es como encontrar esa lámpara, ¿no? A nuestros pies. Entonces, sí creo que necesitamos estar muy alertas, ¿no? Ser muy cuidadosos, ¿no? Muy precavidos, ¿no? En cuestiones, por ejemplo, ¿no? Cómo damos consejos también para el mundo, ¿no? Si alguien viene, ¿no? Y también te cuenta, ¿no? En tu trabajo, situaciones peligrosas, de alto riesgo, no lo sé, ¿no? Que pasan, ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a abordar este tipo de situaciones? Necesitamos capacitarnos en esta parte, ¿no? O sea, ¿cómo, no? O sea, le doy un consejo de mata a tu marido, ¿no? O sea, el feminicidio, digo, trabajé esos temas, ¿no? Por eso me queda como cómo tratarlos, ¿no? Y yo sí pienso como cuando vamos a Dios y aprendemos, ¿no? De las escrituras, de cómo debemos ser como mujeres, como hombres, el rol que nos ha dado cada uno, de verdad, si entendiéramos esa parte, hay muchas cosas que lograríamos como solventar y resolver, ¿no? Pero que van a pasar y que pasan, en la iglesia pasan, hermanos, ¿no? Somos seres humanos imperfectos, ¿no? Que estamos en ese proceso también de estar a la imagen de Cristo y vamos a ver necesidades, ¿no? En la iglesia vamos a ver necesidades en nosotros mismos, en los hermanos, ¿no? Pero también algo importante, ¿no? Que a mí me pareció, un día yo fui con alguien y le dije, mira, así y así y así y así, y eres así y así y así y así. Y saben una cosa que me dijo esta hermana, me dijo, déjame equivocarme. Porque a veces, hermanos, ponemos expectativas, no, no, pues es que es la líder, ¿no? Es el líder, ¿no? Y verdaderamente, o sea, como tenemos que ser perfectos, ¿no? No equivocarnos. Y la verdad es que somos seres humanos, o sea, somos seres humanos y también pecamos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tratarnos? Con mucha compasión, con amor, ¿cómo nos vamos a tratar a nosotros mismos, ¿no? Cuando tropezamos, ¿no? Cuando volvemos al pasado, porque pues eso indudablemente a veces pasa, ¿no? O muchas veces pasa en nuestra vida cristiana. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar, ¿no? A los demás o solamente vamos a estar con ese ojo crítico a todos los demás o realmente podemos ir y preguntar, ¿en qué ayudo? ¿No? ¿Cómo te ayudo? ¿No? Entonces, pues necesitamos ir y aprender del carácter de Jesús y preguntarnos, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿No? ¿Qué respondió? Y la Biblia tiene muchos ejemplos, ¿no? De cómo hacerlo y verdaderamente pues es esa lámpara, ¿no? A nuestros pies, esa lumbrera que nos da confianza, seguridad y mucho, ¿no? Hay situaciones que indudablemente no vamos a tener que enfrentar, ¿no? En la iglesia, a lo mejor un divorcio, ¿no? No sé,
pero verdaderamente pues ir, somos cristianos, somos seguidores, y ir a la Biblia y buscar primero una respuesta divina, ¿no? Entonces, y buscar la forma de cómo ayudar, pero también, ¿no? Pues me quedó muy claro, ¿no? Con esta hermana que me dijo, pues déjame equivocarme, ¿no? Yo pues, sí, pues casi, casi no puedes equivocarte, ¿no? Y verdaderamente, pues eso no pasa, ¿no? O sea, todos indudablemente vamos a tropezar y vamos a equivocarnos en algún momento de nuestra vida cristiana. Gracias, Cristi. Y miren, dice el versículo 18, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. En otra Ujú. palabra, lo que nos está diciendo, si Dina peca, sí, yo tengo el derecho de llegar con Dina y mostrarle 50,000 escrituras de que ha pecado contra mí o contra X o Y. Y está bien, eso es una parte. Pero no se queda ahí. Dice, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz. Eso me reta a mí entonces, si yo le señalo el pecado a Dina o a quien sea, me reta a mí a pensar qué más puedo hacer por este hermano o hermana. Y ahí el punto, si es un agraviante personal, pues necesito ver qué más debo hacer para vivir en paz. ¿Sale? Y eso es algo que también no podemos olvidar en los conflictos, no quedarnos solamente en señalar al culpable, aunque yo tenga la razón y aunque las escrituras me den la razón, sino que también tengo que buscar también en las escrituras qué más debo de hacer para, si soy el agraviado, estar en paz con esa persona que me ofendió. Y eso, hermano, es mucho trabajo de lectura, de oración, de consejo, de controlar mis pensamientos, de hacer a un lado mis emociones, a veces mi sentimiento y mi educación familiar, y enfocarme en el contexto de que esta persona o este hermano que me ofendió, hermano o hermana, es parte de Cristo, al igual que yo. Que Cristo no está dividido, ni del Padre ni del Espíritu. Por lo tanto, claro, hay una parte que es mi trabajo, no es del otro, ¿eh? Y esto implica que quizá el hermano no se ha dado cuenta de su falta y no me viene a pedir perdón. O quizá el hermano no se ha dado cuenta de su falta por su manera de verlo y no se siente arrepentido. Pues aún así, la escritura me llama a yo tengo que ver la manera, aunque él no me pida perdón, aunque a él no le importe, aunque a él no le interese, yo tengo que ver la manera de estar en paz. Ojo, estar en paz, estar tranquilo. No sé, la Biblia no te llama y ahora hazlo tu mejor amigo. No, 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 eso es diferente, eso es otro tipo de contexto. Pero lo que sí te se refiere es a que si te lo vuelves a topar un día y nunca te pidió perdón, puedas tener el dominio propio, la realidad en tu corazón de tener una plática y una conversación sin el resentimiento o sin rencor. Y créeme, hermano, que eso es un reto, porque eso implica que el principio bíblico de que perdonar no está condicionado. No puedo dar el perdón de manera condicionado. Y a veces mi dolor no me permite ser así. Entonces, es muy importante que entendamos esta parte que en los conflictos que tengamos, aunque el otro no quiera resolverlo o por la razón que sea, no me exenta de buscar a mí el modo y la manera de vivir con esa persona en paz. Ya si él me pide perdón o acepta o no acepta o lo que sea, es su subjetividad y es su responsabilidad en su relación con Dios. Pero de mi parte, yo sí necesito ver el modo y la manera de vivir en paz, de estar en paz hacia esa persona, aunque esa persona no le interese. ¿Sale? Y como te decía, eso es un gran reto. Alguien que pueda leer, por favor, Mateo 18, 15 al 17, y alguien que pueda leer Gálatas 6, del 1 al 2, por favor. A ver, Mateo 18, del 15 al 17. Si tu Adelante, por favor. hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta.
Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Ok, fíjense, ahí lo que nos está hablando es una manera de arreglar nuestros conflictos. Y dice que si alguien te hace lo malo, hay que seguir esos pasos. Primero una confrontación a solas, con respeto, con amor, de una manera. Recuerda, si vamos a confrontar a alguien, ah, recuerda lo que yo compartí en la clase sobre el enojo. Si voy a confrontar a alguien, es con el objetivo de dejar las cosas mejor de lo que estaban. Mínimo ese es el objetivo humano. Pero para tenerlo en mente, debemos de recordar cuál es el propósito del enojo de Dios, que es acabar con la maldad y restaurar al caído. ¿Sale? Dios nunca busca. Quiero que se den cuenta que ni el enojo sano humano, ni el enojo de Dios están enfocados a venganza o justicia. Ni Dios hace eso, hermano. No tenemos derecho a eso. ¿Sale? Porque lo que Dios busca es parar la maldad. Pero eso es diferente. Hacer justicia es una cosa y poner un freno, un alto, es diferente. Y luego lo que Dios busca es, eh, lo que busca es restaurar al caído. Ojo, no busca desquitarse. Dios, porque al final el pecado ofende a Dios. Y Dios podría decir, oye, ofendiste mi ego, ofendiste mi ser, mi pureza, mi santidad, ahí te va la mía. Pero no, Dios no es así. Dios busca, te voy a restaurar. Por lo tanto, el enojo humano debe ser sano, el enojo sano humano debe ser enfocado a eso, a dejar las cosas mejor de lo que estaban. Entonces es bien importante que sigamos estos pasos de la confrontación con esta persona, con ese propósito de dejar la relación mejor de lo que estaba. Si no es factible, pues pedir ayuda con un segundo, con otros hermanos. Y si no es posible, ya pasar a la congregación, ¿sale? Pero es importante que siempre, cuando busquemos arreglar un conflicto, no sea solo por vomitarle mi dolor, por vomitarle lo que me hizo. Es que tú. No, necesitamos aprender a adquirir las características de Dios para controlar nuestra emoción, darle el valor ideal o adecuado o sano y buscar llegar a un acuerdo, a un arreglo con un fin constructivo. Y eso ya traslada mi emoción y mi enojo al tipo de enojo que Dios siente. Entonces, es muy importante que veamos que sí hay modos de arreglar los conflictos. Y esto te quiere decir que si en algún momento de tu vida congregacional vas a tener un conflicto con alguien, con intención o sin intención, por descuido o sin descuido, como sea, pero en algún momento vas a tener un conflicto con alguien y hay que estar preparados y saber cómo confrontarlo. Gálatas 6, del 1 al 2, ¿quién lo tiene? Yo, Frank. Adelante, Hermanos, por favor. gracias, hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado. No suceda que él también sea puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Ok, fíjense qué interesante. Yo te decía hace rato, habrán hermanos que hagan cosas, a veces, fíjense, a veces ni siquiera son malas, simplemente son distintas a mi ideología, a mi cultura, a mi preparación, a mi subjetividad, simplemente son diferentes, pero para mí pueden ser agresivas, pueden ser hirientes, pueden ser dolorosas, pueden ser irrespetuosas, cuando el otro solo está actuando simplemente como es. Y hay que tener mucho cuidado, pero a veces sí es real, y a esto me refiero, a veces nuestros conflictos es
porque en el fondo de nuestro corazón no aceptamos lo que es diferente a mí. Lo rechazo, me desagrada lo que es diferente a mí. Y hay que tener mucho cuidado con eso, hermano, porque la gente tiene derecho a ser como es, tiene derecho a tener su opinión, tiene derecho a juzgar las cosas, tiene derecho a decir, eso no me agrada, eso está feo, eso está horrible. La gente tiene derecho y no está mal, no está actuando mal. Sí, pero soy yo quien tiene que comprender y aceptar que la gente no va a pensar como yo, no va a sentir como yo, no va a ver la vida como yo, no va a tener los mismos valores, los mismos principios. Y eso puede pasar aún entre nosotros. El otro punto es cuando sí de verdad el hermano actuó mal hacia mí, le ganó su naturaleza y pecó contra mí o contra ti. Y dice que lo que hay que hacer es hablar con él, a solas, aparte, corregirlo con amabilidad y aquí con amor. Ojo, a hacerlo con amabilidad y con amor no quiere decir que no voy a decir las cosas como son o que voy a presentarlas más bonitas o usar palabras más para hacerlo parecer no tan grave. No, pero sí hay que entender a que hay que hablar las cosas como son, pero hay que hacerlo con respeto y en un momento. Por eso yo he tocado ese tema del enojo, porque hasta tiene que, para decir las cosas como son, tiene que estar uno preparado emocionalmente. No puedes aventarlas con toda la emoción porque decimos cosas que pueden ser hirientes. Por algo la escritura dice que en el enojo humano no hay justicia. Entonces, es importante. Yo te recomiendo ese libro El enojo, porque precisamente hay un capítulo que habla de cómo tratar las cosas cuando alguien está con enojo. Y alguien se enoja porque se siente ofendido de algún modo o manera por algún acto mío con o sin intención. Entonces, de ahí podemos tomar, hacer el espejo con en relación a nosotros de qué necesitamos actuar cuando vivimos algo así o cuando la gente nos hace alguna otra cuestión. Y fíjate, aquí dice, si somos espirituales. O sea, quiero que te des cuenta que ser espiritual no es decirle, oye, Brenda, es que tú hiciste mal esto. No, o sea, eso me lo puede decir hasta mi vecino que no cree en Dios. El espiritual se refiere a cómo lo vas a ayudar y cómo ayudarlo. Eso es a través de mi relación con Dios, lo que oro y lo que leo. Y también tiene que ver el pedir consejo de cómo arreglar una situación entre nosotros. Ahí dice con amabilidad y amor y con el deseo de ayudar y no de humillar. Por eso te decía, el objetivo del enojo humano sano es dejar las cosas mejor de lo que estaban. Entonces, si vas a confrontar una situación, debe tener ese fin. No que lo veas arrodillarse y llorar ante ti y pedirte perdón. No, es buscar que la relación no se destruya, buscar que esa persona, que no se corte todo contacto. Sé que a veces las cosas pueden ser difíciles. Bueno, por eso te decía, a veces hay que pedir consejo, porque a lo mejor, quizá a veces es más constructivo que ya no lo vuelvas a ver. Pudiera ser el caso, pero vuelvo al punto. Hay que hacerlo por independiente y en algunos casos sí requerirá pedir ayuda o alguna opinión de alguien espiritual. Entonces, es muy importante y dice, necesitamos unos a otros soportar nuestras cargas. Todos necesitamos de ayuda, todos necesitamos que alguien nos guíe, que alguien nos haga ver otra perspectiva de un conflicto. Nuestras emociones a veces nos nublan. No existe nadie controlado 24/7. No es posible para ningún ser humano, por muy espiritual o por mucho que ame Dios. En algún momento todos necesitamos escuchar una opinión. Oye, me pasó esto con este hermano, interpreté así lo que hizo. Y si tú pides ese consejo, alguien te va a poder decir, mira, checa esto, checa lo otro, para que te des cuenta. Si es así, pues te sugiero que hagas esto. Si no es así, pues entonces no le digas nada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y ojo, la ley de Cristo, ¿cuál es la ley de Cristo? Lo que te decía, amarnos, y dijo Cristo que Él vino sobre todo a recuperar y salvar lo que se había perdido.
nuestros conflictos o nuestra, pudiéramos llamarlo, forma de hacer justicia o arreglar las cosas, debe estar en eso, en el objetivo de restaurar al caído, en el objetivo de restaurar las cosas mejor de lo que estaban. Y digo, esto hablando cuando yo soy el ofendido, pero si yo soy el que ofendo, pues también implica pues mucha humildad, mucha oración y estar presto a escuchar mucho a la persona, tratar de entender que tener un dominio propio no es fácil y a lo mejor me van a decir cosas hirientes. Para eso, hermano, también se requiere mucha oración, porque no es fácil estar callado y escuchar que el otro se está diciendo mil cosas y que a veces pueden ser hirientes o ofensivas. Entonces, es bien importante en nuestras oraciones pedir discernimiento, sabiduría, estudiar la Biblia, cómo llevar las relaciones congregacionales y las relaciones humanas con los no cristianos, porque es ahí donde aprendemos a tratar las cosas con un verdadero amor y de una manera constructiva. Recuerda, no apliques. Si en tu familia te enseñaron a resolver los conflictos de una manera o de una forma, yo te sugiero no lo apliques. O confronta esa enseñanza que te dieron con las escrituras. Algunas cosas, las que concuerden, adelante. Lo que no concuerde, deséchalo. Finalmente, hermanos, vamos a tener una tarea. Que practiques tu tarea esta semana. Va a ser que practiques la gratitud en la iglesia. Que te acerques a alguien eh, y que le agradezcas por algún hecho que haya hecho para ti, si te llamó la atención, si oró por ti, si se acerca o si tiene algún interés en tu vida. Hermano, todo eso hay que valorarlo y hay que agradecerlo y hay que aprender para repetir esos actos, porque esos actos no solo son buenas conductas, van más allá de buenas conductas, son actos bíblicos. Y eso sí hay que imitar. Esas conductas que tienen fundamento bíblico, todos estamos llamados a imitarnos unos a otros. Si has visto necesidades en alguien, ves que alguien a lo mejor hizo algo que no entendiste, que no comprendiste, ojo con eso, porque no es lo mismo, oye, ya juzgar y decir, tú hiciste algo mal, a decir, oye, es que vi que hiciste esto, no entendí por qué lo hiciste o a qué te referiste. Y a lo mejor ahí vas a entender muchas cosas, ¿sale? Entonces, si has visto algo, alguien así, o te ha parecido que alguien ha actuado de manera incorrecta, de manera inadecuada, pues practica hablar con él, preguntarle, escuchar primero, explícale qué viste o qué sentiste por tal o cosa que hizo o no hizo, y escúchalo. Y seguramente el Espíritu te va a guiar a una respuesta adecuada o a una escritura adecuada. Ojo, es importante que si tenemos un conflicto con un hermano, hay que orar antes de ir a resolverlo. ¿Sale? Y si tienes la oportunidad, pide consejo y orientación de cómo confrontar esa situación. Y finalmente, y aquí hay algo muy importante, recuerda, uno de los retos que tienes esta semana es ora por un hermano y su necesidad específica. Esto es bien importante, porque lo que te decía, hermanos, hay una de las razones por la que Cristo dice que en el Padre Nuestro que primero pidamos por su reino, es porque todos tenemos la obligación como cristianos de interceder unos por otros. Por eso también hay otras escrituras que hablan de oren por los enfermos, porque ahí lo que te está diciendo es, y estás intercediendo por él. Entonces, la intercesión es todo un tema espiritual, pero tiene que ver con esa parte, que tú y yo, el orar, tu responsabilidad de orar, va más allá de tu padre, tu madre, tus hijos, tus broncas, tus problemas, tu cáncer, si se te murió un familiar, va más allá de eso. Hay una parte donde tu responsabilidad es interceder por las necesidades de tus hermanos de la congregación. Y esa es una de las razones por las cuales yo te decía, primer rubro donde empieza uno a pedir cosas, no es para mis broncas, es por los demás. Quiero que veas que Cristo está estableciendo una jerarquía entre primero van las necesidades de los demás y después van las tuyas y las mías. Así está establecido el Padre Nuestro. No quiere decir que no pidas por las tuyas,
sino que lo que primero Cristo está haciendo es, primero acuérdate de los otros, antes de acordarte de ti. Y esto tiene mucha congruencia con Dios, porque para que haya mandado a Cristo a morir, tuvo que, de esa manera tan cruenta y tan violenta y tan salvaje, tuvo que haber pensado más en ti y en mí que en lo que él iba a sentir o en la humillación que iba a sufrir. ¿Sale? Y tercera tarea, averigua cómo puedes ayudar a cubrir las necesidades en la iglesia. Esto es importante porque ya te habla hacer algún servicio. Es bien importante. Fíjate, esto es bien retante porque ah, la escritura dice que Cristo vino a servir. Ojo, Cristo se le conoce como el Hijo de Dios, pero Cristo renunció a su derecho de hijo por volverse un servidor de Dios. Y esto es bien importante porque a muchos en la iglesia nos falta priorizar en nuestra identidad este concepto de servidores. Y somos bien ilógicos, porque Cristo dijo, yo he venido a servir, yo he venido a dar mi vida por muchos. Es decir, yo vine por otros y para otros. Existo por otros y para otros. Y a veces ese es un concepto que a muchos nos cuesta entender, que vernos como servidores de Dios y por lo obvio y consecuente, servidores de los hermanos. Y eso va a implicar que renunciemos a derechos. Entonces, hermano, averigua cómo puedes servir. No es fácil servir, no dan ganas de servir, implica trabajo, implica sacrificio, implica muchas cosas. Y a veces es pesado, honestamente, servir. ¿Cómo le hago? A veces no quiero servir, no me gusta servir, es mucha chamba, la neta. Bueno, entonces, ¿cómo le hago? La escritura dice que de Dios viene el querer y el hacer. Mm, El problema no es, no me interesa servir, eso no es el problema. El problema es que no entiendo que ese sentimiento solo Dios lo puede cambiar. Y que Dios me acepta así, aunque yo no quiera servirlo. Pero lo que Dios me pide es, ¿te interesa cambiarlo? Porque yo puedo, pero si tú me lo pides. Si tú no me lo pides, quiere decir que no te interesa. Y por lo tanto, no va a estar en tu oración. Entonces, es muy importante, hermanos, que algo que debemos orar tú y yo todos los días es por pedirle un corazón a Dios de servidores. Y eso no sé a dónde te pueda llevar. Lo que sí sé es que te va a dar el propósito de Cristo, de querer, de decir como Cristo, yo vine al mundo a servir y a dar mi vida por muchos. Entonces, hermano, busca servir en la iglesia de algún modo, de alguna manera. Si no sabes o no quieres o no te parece o no estás de acuerdo, no hay ningún problema. Pídele a Dios un corazón de servidor, porque ese sí es el reto. Si tú y yo nos hicimos cristianos y nuestro patrón es Cristo, y él dijo, yo vine a servir, necesito imitar a Cristo. Entonces necesito entender que estoy en la congregación X o Y, en este caso región Cuauhtémoc, para servir y que sirvo por imitar su corazón. Entonces, tienes esas tres tareas: orar por un hermano, agradecele a un hermano. Si has visto la necesidad con alguien, habla con él, óralo antes, pide orientación y pídele un corazón de servidor. ¿Sale? Muchísimas gracias. Finalmente, Susi nos va a compartir algo. Hoy terminamos ya el primer módulo. La semana que viene va a ser la revisión de las tareas. Para empezar el segundo módulo va a estar muy interesante porque es más dinámico, se van a dar cuenta, y nos va a explicar Susi qué es lo que vamos a hacer la próxima clase que concluimos. Hoy terminan las 4 clases del módulo, el próximo es la tarea final. Adelante, Susi. Hola de nuevo. Hola de nuevo. Muchas gracias por Hola. la clase, Frank. Es realmente confrontante volver a recordar cada uno de esos temas. Y ahorita pues estoy, wow,
refrescando mucho todo lo que ya había aprendido, ¿no? Yo no sé cómo se sienten los jóvenes en este momento después de la clase de Frank. No sé cómo han estado, no sé qué tal han podido investigar algo acerca de la adoración. Vamos a empezar a ver un tema muy bonito, pero también es profundo. Va más allá de lo que a primera vista la palabra nos puede decir, ¿no? Tal vez tengamos una idea nada más, pero si Dios nos lo permite, la próxima semana tocaremos un tema muy, muy, muy profundo. Un tema que nos va a llevar a meditar, como la primera vez les dije, en nosotros mismos, no solo lo que acabamos de ver en todo su módulo, que es fenomenal, retante, ¿no? Sino algo que nos va a llevar a analizar en qué lugar estamos delante de Dios, ¿no? Es algo que nos va a poner a pensar en una forma práctica en qué posición estamos delante de Dios. Algunos han conocido la Biblia antes o después y pueden tener una idea. Bueno, yo ya sé quién es Dios, ¿no? Ya estoy aprendiendo de él, pero la adoración nos lleva a un nivel diferente, a un nivel diferente, y es por eso que yo les pedí que por favor investigaran. No les digo que hagan un artículo sobre eso, ¿no? Pero que más o menos se den una idea, porque vamos a tener en esta próxima clase un tema muy padre, muy bonito, pero también una tarea y un propósito para cuando termine su su curso taller de jóvenes discípulos. Créanme, Dios les va a abrir mucho la visión ahora que toquemos este tema de la adoración, ¿va? Pero yo estoy emocionada, estoy feliz, ¿no? Y quisiera que ustedes también lo estuvieran. Yo ya puse a orar a todo mundo alrededor de mí y les digo, pues estoy entusiasmada, estoy apasionada. Yo no les dije, soy Carmen Castañeda, Carmen Susana, tengo 30 años en la fe, estoy sirviendo en el ministerio de alabanza ya desde hace más de 20 años. Dios me ha dado ese gran privilegio y ahora formando parte del Ministerio de Alabanza, tengo ese gran privilegio de poder compartirles mi más profunda convicción, que es la adoración a Dios, ¿no? Ojalá y que a todos nos construya y que nos lleve a estar en una posición diferente, conocer a lo profundo lo que es la adoración y nos convierta en verdaderos adoradores delante de Él, ¿va? Pero nos estamos viendo la próxima semana. Oremos mucho porque sin duda va a ser el comienzo de un tema que nos puede transformar a todos. Pero gracias. Muchas gracias. Solo nada más una cosa. Gracias, Hermanos, Casu. ¿qué vamos a hacer la próxima semana? La próxima semana vamos a ver los puntos que dejó Carmen Susana de la adoración. Es decir, esta semana la tarea que van a tener es investigar sobre los dos aspectos que dejó Carmen Susana de la adoración. ¿Les puedes recordar cuáles son, Carmen, por favor? Carmen. Ahí sigue, pero Aquí estoy, perdón, es que llegaron un vecino a tocar la puerta. Ok, sale. ¿Les puedes recordar, porfa, qué es específicamente cuáles son los puntos que van a investigar esta semana? Porque lo que vamos a hacer, hermano, es la próxima semana tú vas a dar la clase con Carmen, ¿sale? sí, Tú la vas a dar y ¿qué vas a dar? Tu investigación sobre el tema que va a dejar Carmen. ¿Qué voy a investigar? Bueno, ahorita Carmen te va a decir los aspectos que vas a estar investigando esta semana con una o dos escrituras, nada más, por cuestión de tiempo, sobre lo que
los puntos que va a dejar Carmen. ¿Cuáles son esos puntos, Carmen? Los 2 puntos, son 2 puntos. Para que no nos ampliemos tanto, van a investigar lo que es la adoración. ¿Qué es la adoración? Pero para eso van a necesitar escrituras, ¿no? Hay una escritura que le quería compartir. Pero la van a investigar, ¿no, Carmen? Ajá, Ajá. sí, sí, sí. Pero, a ver, perdón, es que están tocando mi puerta, mi vecino de arriba está tocando puerta, pero de rápido les voy a leer una escritura. Dice Isaías 48:17. Así dice el Señor tu Redentor, el Dios Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te enseño lo que es para tu bien. Yo te guío por el camino que debes seguir. Y realmente perdón, es que están tocando. Tener en Pues, cuenta que en nuestra actividad primero vamos a hablar con la Biblia, con escrituras, y después vamos a hacer lo que nosotros entendimos. Ok, puedes ahora hacer el otro punto. El primero es qué es la adoración. Y el otro Y punto, el segundo, su raíz, de dónde viene la adoración. ok. ¿Me permiten un momento? sí, ¿Tienen alguna duda, hermanos, de lo que van a investigar esta semana? ¿Qué vamos a hacer? Cada uno va a hacer esa investigación. ¿Qué es? Y la raíz, ¿cuál? ¿Cómo surge la adoración? ¿Sale? Cada uno lo va a investigar. Y la próxima clase, Carmen les va a hacer preguntas. Así, a ver, Brenda, ¿qué es la adoración? Y Brenda va a explicar a través de una o dos escrituras máximo lo que encontró de la oración. Así, a ver, Sara, ¿cuál es la raíz de la adoración? Y con una o dos escrituras máximo, explicar la raíz de la adoración. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda? No, ninguna duda. No, ninguna duda hasta ahorita. Recuerden, Voy es a tener una que o dos retirar porque escrituras me por van a tema. dejar sin luz ahorita. Tengo que Ya, ok. apagar. ¿Algo más que quiera comentar? ¿Algo más que quieras comentar, Carmen? Ya para terminar, entonces. No. ¿No? Ok, sale. Entonces, así es como vamos a trabajar la próxima clase. No hay una clase como tal, o más bien ustedes la van a dar de acuerdo a su investigación y, y se van a coordinar con Carmen. ¿Sale? Aparte es esa tarea que te dije